Desde que nació su vida fue condenada, sus padres lo menospreciaban, diciendo el por qué les tocó un hijo sin un brazo. La madre del prota cada noche le susurraba al oído el por qué simplemente no se muere, ya que su otro hermano Kajin nació con la bendición del dios de la espada. La presión que tenía desde chico era grande ya que su padre esperaba que su hijo derrotaría a Kajin, pero el prota nació sin su brazo derecho, una desgracia para la familia, mientras su hermano ya podía caminar. El prota apenas daba sus primeros pasos, en todo estaba un paso atrás de Kajin. A los 7 años fue enviado para ayudar a Kajin, pero en realidad sus padres lo vendieron. Este era golpeado hasta más no poder, ya que a él nunca le agradó el prota. Sus sueños de derrotarlo no podían completarse simplemente con trabajo duro. Mientras el prota entrenaba, Kajin se perdía más en el alcohol y las mujeres. Pero aún así no podía derrotarlo. Sin embargo, esto no fue así siempre. Años más tarde se encontraba luchando. El prota crea una distracción y con ello darle un golpe sorpresa. Por primera vez después de innumerables peleas no oficiales perdidas y 29 derrotas oficiales, el prota Daven, nombre del prota ganó. Pero al darse la vuelta fue atravesado por la espada de Kajin. El prota, pensado en que iba a morir, despierta atado. En eso un sujeto extraño le dice que tiene mucha suerte de que la Santa Raila estuviera ahí y lo curara. Pero no se salvó del todo. Aquel sujeto le pregunta el cómo derroto a Kajin, y le dice si firmo un contrato con el diablo. Daven, sorprendido, niega dicho comentario, pero era inútil ya que sus padres afirmaron este hecho y encontraron en su casa cientos de niños muertos. Todo esto firmado por su familia Simon, y fue condenado a cadena perpetua. Después de que Kajin fuera a humillarlo, su comida cada vez era menos y debilitado se dice que no quiere morir, dando su último aliento. De repente abre los ojos, cuestionándose si es un sueño. Un tipo estaba llamándolo y el prota ve que está utilizando mana en su mano para intimidarlo, a lo que Daven lo contrarresta empujándolo. El señor le dice que por primera vez la familia Ramal aplastará a la familia principal. El prota ve un claro reflejo de su padre en él, pensando que es igual a su padre anterior, quien solo le preocupaba ganar. Antes de irse, le dice que solo espere a la asamblea de espadas. Después de un rato, empieza a obtener recuerdos de ese cuerpo, viendo cómo su madre falleció cuando él nació, y su padre no lo cuidó en lo más mínimo. Sus amigos y familiares se burlaban de él, siendo tan cobarde que lloraba al ser molestado por la más joven llamada Loa. Daven era el séptimo de los 8 hijos de la famosa familia Adenka. Al estar pensando el por qué llegó ahí, una voz extraña comienza a hablarle. Era el dueño del cuerpo llamado Vincent, pero ahora como él tiene su cuerpo le pide que le diga a Julian. Al decirle el cómo era posible, este le menciona que fue una revelación. Es algo que Dios le da a unas cuantas personas quienes desde el nacimiento pueden escuchar dichas revelaciones. Al preguntarle que si entonces era un dios, este le dice que sí, pero un dios menor todavía. Julian tenía pensado en llamar a un dios espiritual, pero él apareció y le comenta que para convertirse en un dios verdadero tiene que cumplir muchos logros. A esto se le conoce como llamado. A Daven no le interesa ayudarlo, a lo que Julian le dice que su energía espiritual es muy baja y que si ésta desaparece su cuerpo morirá, y al ver que era cierto de pronto se desmaya. Julian le entrega todos sus recuerdos. Ve que él se dejaba golpear ya que todo era un plan para preparar su venganza contra quienes lo humillaron. Y al ver que el prota no estaba decidido, le cuestiona el si sabe la historia del rey demonio Daven y el héroe Kajin. Este sorprendido le comenta el cómo conoce dichos nombres, a lo que el dios le responde que hace 500 años, un espadachín de un solo brazo escapó de la cárcel Simon, y cuenta la leyenda que hizo un trato con un demonio, matando a incontables personas. El prota piensa en cómo su anterior familia inventaron esa historia. Este sigue escuchando la historia el como otro héroe llamado Emperador de la Espada del Sol peleó junto con Kajin para derrotar al rey demonio. El prota nunca había escuchado el nombre del Emperador del Sol, y al decirle que era Arslan, le vienen varios recuerdos de él, ya que fue el único quien lo visitó en la cárcel, diciendo el que iban a recuperar su honor, creyendo siempre en el prota y que haría todo lo posible para ayudarlo.
Después de decirle esas palabras jamás lo volvió a visitar. Lo conoció ya que Daven fue instructor de Arslan, quien era todavía un niño. Este se convirtió en el primer patriarca de la familia Adenka y le dejó Julian su misión de vida que se relacionan con sus logros. Al escuchar que su misión de vida era superar a la familia Simon y enfrentar la verdad, él piensa como Arslan Falker, abandonó a esa familia creando la familia Adenka y fue para recuperar su honor. A esto el prota lo llamó destino y termina aceptando en ayudar a Julian. Al estar meditando, llama a Julian y le pregunta el por qué no le había dicho que tenía el exoesqueleto celestial, pero él no sabe nada de eso, a lo que el prota le responde que básicamente tiene mana infinito. Sorprendido se dice que es genial ya que Kajin tenía la misma fisionomía. En ese periodo el mana se almacena en las imágenes y conforme más estrellas tengas más poder adquirirás. A lo que Daven desconcertado le pregunta si no lo almacenan en su corazón ya que en su época lo hacían así, hasta el mismo Arslan, hacia este método. Pero Julian le contesta que eso era muy peligroso y con el método de las imágenes es más seguro. Un poco después, Daven le dice a Julian el por qué hizo lo que hizo, ya que su cuerpo era bastante bueno, pero la fisonomía es la estructura necesaria para contener el mana y como no hizo nada en 13 años. Su cuerpo morirá joven, aún meditando no le quedan más de 10 años. Por lo que se dispone a entrenar, en eso entra Wilson sirviente del prota. Daven le dice que le traiga ropa nueva y limpie su cuarto, pero este solo le dice el por qué tiene un desorden en su cuarto, por lo que piensa que está entrenando magia oscura y le avisará al patriarca. El prota sin más le dice que él mismo lo hará y con una amenaza Wilson le hace caso. Julian le comenta que su sirviente aparentemente era un gánster y mató a muchas personas, pero Daven le responde que él no ve eso en sus ojos y solo está mintiendo. Un poco después, entra Wilson con su ropa. El prota le encarga otra cosa y es que le traiga una espada de madera. Este se niega ya que no quiere seguir órdenes de él, pero el prota le dice él cómo le hará cuando el guardián del almacén le pregunte el por qué alguien de la familia principal está ahí. Por lo que Wilson, sin más va. Al estar entrenando aparece Revan Adenka de 13 años descendiente indirecto y es uno de los candidatos favoritos para ganar la asamblea de espadas, quien es el hijo de aquel sujeto. En esa asamblea se reúnen varios hijos de familias marciales, y el ganador tendrá la oportunidad de pelear con el descendiente directo. Este llega burlándose del prota diciendo el que si no huirá. Daven piensa en qué niño tan irrespetuoso ya que cortó su espantapájaros, y le dice que debería de tener vergüenza. Revan enojado levanta su espada por lo que el prota hace lo mismo. Le comenta que en la asamblea verán verdaderamente quién es más fuerte ya que ahí no son espadas de madera. Este a punto de golpearlo es detenido por su guardia, ya que si lo golpea tendrá una excusa para anular su pelea. Ya en la noche el prota se encuentra hablando con Julian, y le dice que era un rasgo ya que Revan tiene uno llamado hombre de acero. Este era una bendición, Revan tiene la del rey enano, por ello tiene una defensa y fuerza increíble. Todos ven al prota y se dicen el por qué balancea su espada como tonto, por lo que comienzan a reírse. En eso llega Merlin, vice-líder de la unidad de espadachín blanca. Este les dice el que tiene de gracioso ver a otro artista marcial, intimidados salen corriendo, pidiendo disculpas. Pero también él piensa que el prota es débil, en eso él se acerca al prota dándole una poción de regeneración. El prota sorprendido le dice que recordara su nombre. En la noche Daven logra cortar el espantapájaros con tan solo una espada de madera. Al día siguiente Wilson le lleva la comida al prota. Al ver que le trajeron una miseria le dice que no cruzara la línea y que se pusiera de su lado ya que pronto no se avergonzara de servirle. A lo que sale corriendo Wilson. En la tarde Merlin, al ver tal corte en el espantapájaros se dice quién lo habrá hecho ya que se ve como si lo hubieran hecho con una espada real. Y al pensar que el último que estaba ahí era el prota queda sorprendido por lo mucho que avanzó en tan poco tiempo. Al ponerse la ropa nota que es muy barata y su comida que le sirven es una porquería para ser de la familia Adanka, por lo que piensa que están desviando su dinero, a lo que le pregunta a Wilson si sabe algo de eso, pero él le dice que no, y piensa que alguien más lo está haciendo. Más tarde Julian
Le da un libro sobre todos los oponentes que participaran en la asamblea incluyendo sus habilidades, por lo que el prota ve que él es muy valioso. Y le pide a Wilson que tiene otro encargo para él. Al ir con el gran chambelán Raelasa, el motivo de su visita fue que Daven le pidió que le dijera al patriarca que fuera a verlo en la asamblea y le probaría su valor como miembro de la familia principal. Al retirarse, ella piensa en si finalmente Daven entendió sus intenciones. Al ir con el patriarca le comenta dicho mensaje, a lo que le pide su opinión y ella le responde que asista. Ella será la anfitriona del prota, lo que significa que si pierde, le dará su cabeza. Él no entiende el por qué ella hace eso y le dice que sí era por su desvío de fondos, pero no tiene malas intenciones ya que ese dinero lo está guardando para el futuro del prota. Estando solo se cuestiona si de verdad es el hijo de Sarvana y se dispone a ir. Ya en la asamblea, Revan observa la presencia del patriarca y piensa que está ahí para verlo. Este se encontraba motivado por la aparición del patriarca ya que esa es la primera vez que asiste a un evento como ese. Los encuentros comienzan, Revan estaba a otro nivel y masacraba a cada participante que le tocaba. Al acabar con su último oponente, siguiendo las reglas de la familia Adekan, él tiene derecho a combatir con el hijo principal, por lo que el prota sin más acepta. Antes de empezar, Daven le dice que tiene 3 movimientos para atacar sin que él se mueva de lugar y su arma será una espada de madera. Al escuchar esto, su padre grita que solo quería poner excusas por si lo derrotaba su hijo, a lo que el patriarca da el permiso y le dice que lo mutre en el combate no con palabras. Al empezar el combate el prota recuerda el libro que le entregó Julian, pero no era necesario ya que sus movimientos eran lentos y predecibles. Ya en el tercer ataque el prota lo tira, diciéndole que ahora él iba a contraatacar. Revan no lo puede creer, menciona que de seguro ha obtenido un rasgo en ese periodo de tiempo, más el prota comenta que si piensa así está de acuerdo. En eso Revan lo ataca, Julian le dice que lo esquivara porque ese ataque era peligroso, y al evadirlo y atacar logra tocarlo pero la fuerza que tenía en ese momento era nula. Revan, al ver que sus ataques no le hacían nada, se llena de confianza por lo que se abalanza hacia él. Pero es inútil, el prota utiliza su propia fuerza para aventarlo y de esa manera el prota se lanza no sin antes decirle al referí que hará todo lo posible para evitar una tragedia. Y sin más lo ataca quitándole un brazo y llevándose el prota la victoria. Ya en la sala de audiencias el patriarca le entrega el cristal milagroso. En ese momento el padre de Reven interrumpe diciendo que tenía que haber un truco. Justo entra un sacerdote diciéndole que ese tipo de herida nunca la había visto y no podrá unir el brazo. Incluso para un sacerdote nivel 3, el papa se pone furioso, más. Daven le dice si él se puede encargar del asunto, diciéndole que aceptaba. Este le pregunta al referí el nombre del padre de su amigo Revan, diciéndole que se llamaba Charles. Daven le comenta él si está en contra de las decisiones del patriarca, este se queda callado. Y sin más el prota le ordena que lo arreste. El patriarca le dice a Charles que le debe la vida a Daven, ya que si hubieran actuado conforme las reglas de la familia él estaría en peores circunstancias. El patriarca felicita a Daven. Julian le da una idea al prota y es utilizar el cristal milagroso para unir el brazo. Pero esto tiene un precio, un brazo por otro brazo, y le pide a Charles que se quite el suyo. Este lo piensa por un momento, pero está dispuesto a hacerlo.